La primera conferencia es la conferencia Santiago Ramón y Cajal del profesor Óscar Martín, titulada Función de las interneuronas corticales en los procesos cognitivos. Él es el director del Centro de Desarrollos de Neurodesarrollo, de los trastornos del neurodesarrollo y de la neurobiología del desarrollo en Londres. Profesor Óscar Martín, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer dar esta charla plenaria en honor al padre de la neurociencia en el mundo, un español, don Santiago Ramón y Cajal. Les voy a pedir disculpas porque todas mis imágenes están marcadas en inglés. Intentaré dar mi charla en español, aunque ya verán cómo tengo ciertas dificultades para traducir algunos de los términos. Lo que les quiero contar es un poco qué es lo que nos interesa en el laboratorio y intentar reflejar algunos conceptos que pueden tener cierta importancia en la práctica clínica. Nuestro interés fundamental es entender cómo se forma la corteza cerebral, cómo se desarrolla y obviamente el problema es de una magnitud relativamente grande porque seguramente estamos delante de la que puede ser la estructura biológica más compleja que conocemos y que seguramente está detrás de un gran número de los problemas neurológicos complejos que existen en nuestra sociedad y también muy seguramente detrás de muchos de los problemas que denominamos mentales. Anoche en nuestra cena bromeábamos sobre esto, seguramente mis colegas psiquiatras no comparten esta opinión conmigo, pero seguramente muchos de estos problemas psiquiátricos, digamos, para los que no conocemos una base orgánica todavía, se irán resolviendo en los próximos 20, 30, 50 años y podremos encontrar, digamos, bases biológicas para cada uno de estos o para la mayor parte de esos problemas. Así que, digamos, nuestra misión fundamental, y para eso utilizamos fundamentalmente ratones en el laboratorio como modelo animal, aunque también estudiamos tejido humano, nuestra función fundamental es intentar entender cómo se forma una estructura tan compleja y lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años es ir diseccionando cada uno de los elementos que componen esta corteza cerebral. A modo de introducción les puedo decir, como todos ustedes ya saben, que la corteza tiene dos tipos principales de neuronas, las llamadas células piramidales, que ven ahí en rojo, que son características por la forma de su cuerpo celular, que utilizan glutamato como neurotransmisor principal y por lo tanto tienden a depolarizar las targets sobre las que conectan, tienden a excitarlas y constituyen la mayor parte de las neuronas de la corteza cerebral. Y por otro lado tenemos las interneuronas, que ven aquí en verde, que utilizan por el contrario GABA como neurotransmisor principal y que por lo tanto tienden a hiperpolarizar, a inhibir aquellas neuronas sobre las que contactan. Son mucho más diversas desde el punto de vista morfológico, forman, en lugar de conexiones de largo alcance, forman fundamentalmente conexiones locales y constituyen solo aproximadamente el 20% de las neuronas de la corteza. Si hay algo quizás que es llamativo acerca de las interneuronas es que constituyen un grupo tremendamente heterogéneo y lo que intentaré mostrarles en estos próximos minutos es cómo células que aparentemente son muy parecidas y que cumplen de forma básica funciones muy similares tienen un impacto muy importante, muy diferente en la función de la corteza cerebral y en el comportamiento, por ejemplo, de animales en los que algunas de estas células están afectadas. Las interneuronas de la corteza cerebral, las células GABAérgicas, tienen dos funciones fundamentales. Una es controlar la actividad de las células piramidales, es decir, inhibir su función. Y otra segunda, que quizás es más sorprendente, pero que posiblemente tenga incluso implicaciones más importantes, es el de coordinar la actividad de las células piramidales, es decir, sincronizar su función de forma que las células piramidales no funcionen de forma aislada, sino que funcionen como cohortes de miles de células que son capaces de funcionar de una forma más o menos consensuada. Utilizando una analogía quizás un poco sencilla, digamos, las células piramidales serían los músicos en la orquesta, mientras que las interneuronas serían el director de la orquesta que marca el tiempo en el que estas células tienen que disparar. Este efecto de sincronía se puede observar en la función cortical cuando podemos medir, por ejemplo, a través de potenciales de campo o de registros extracelulares, las oscilaciones de la función de la actividad cerebral. Y lo que pueden ver aquí es, por ejemplo, en un modelo muy sencillo en el que existe solo una célula piramidal y una interneurona que están conectadas entre sí, cómo la actividad de la célula piramidal, digamos la principal,
depende enteramente de la actividad de la interneurona. Y tendrán las células piramidales estarán activas durante una parte del tiempo y estarán inactivas durante otra parte del tiempo. Este tipo de oscilaciones ocurren en diferentes frecuencias y es algo que podemos mirar, por ejemplo, con potenciales de campo desde el exterior. Como les decía, una de las cosas más sorprendentes quizás es que las interneuronas comprenden un grupo muy, muy heterogéneo de células, las cuales están especializadas en sinaptar, es decir, en formar conexiones en diferentes partes de las células piramidales. Hay células que están, predeterminadas a formar conexiones sobre el cuerpo celular, otras sobre el segmento inicial del axón, otras sobre las dendritas, y cada una de estas interneuronas tienen propiedades intrínsecas y características diferentes, lo cual necesariamente se traduce en que influyen sobre la función de las pirámides de forma diferente. En algunos casos son capaces de sincronizar las pirámides a ritmos relativamente lentos, por ejemplo el ritmo teta. En otros casos hay interneuronas que están especializadas a sincronizar a las interneuronas en ritmos muy, muy rápidos, y eso es lo que conocemos, por ejemplo, como gamma. Voy a utilizar 2 minutos, digamos, de digresión o 1 minuto de digresión para hablarles solo de un gen o de una molécula y para explicarles el tipo de experimentos que hacemos en el laboratorio. Este es un par de ligando receptor. Este es un receptor tirosina quinasa, se llama ERBB4, que está ligado en algunos pacientes con mutaciones en este receptor sufren esquizofrenia, y también se ha observado en pacientes que tienen intellectual disability. Estos receptores se expresan en algunas células de nuestro cerebro y se unen a otras células que expresan un ligando equivalente que les permite interaccionar. Pues bien, en los últimos años hemos descubierto que este gen se expresa de una forma muy específica solo en una subpoblación de neuronas de la corteza cerebral. Esto es estudio en ratón, pero hemos observado lo mismo tanto en primates no humanos como en humanos. Y de forma muy específica, estas interneuronas pertenecen fundamentalmente a 2 clases de las 20 o 30 diferentes tipos de interneuronas que existen en la corteza cerebral, a 2 tipos muy diferentes de interneuronas. Unas que vamos a llamar PB chandelier cells o PB cells, si queréis, y otras que se llaman CCK basket cells. Y en esas 2 poblaciones de interneuronas, este receptor del que os estoy hablando, se localiza subcelularmente en 2 sitios fundamentales. Uno en las dendritas, fundamentalmente en aquellos puntos donde las interneuronas reciben sinapsis de las células piramidales, y otro en sus axones, en este caso, por ejemplo, en una célula en candelabro, formando, sinapsis sobre el segmento inicial del axón de una pirámide. Lo que hemos intentado hacer en los últimos años es intentar entender cómo defectos genéticos comunes podrían afectar de manera diferencial a poblaciones muy pequeñas, muy específicas de neuronas de la corteza. Y para ello hemos tomado esto como ejemplo, hemos utilizado mutaciones condicionales en este receptor que podemos, mediante trucos genéticos, eliminar solo de las poblaciones, por ejemplo, PB, parvalbúmina, o solo de las poblaciones que expresan CCK, y después preguntarnos si la función de estas interneuronas es equivalente y qué consecuencias tienen que no funcionen correctamente en el cerebro adulto. Así que, son 3 tipos de preguntas. ¿Cómo afecta el que estos ratones se desarrollen con una mutación en este receptor? ¿Cuáles son los defectos funcionales? Y si esto tiene consecuencias de comportamiento. De forma muy, muy rápida, lo que les contaré es que a nivel anatómico, por así decirlo, lo único que ocurre, no hay ningún cambio cuando uno elimina este receptor o bien de las células PB o bien de las células CCK. No existe ningún cambio en el número de células. Las células llegan al sitio correcto, se colocan en el sitio correcto, es decir, no hay nada que vayamos a ser capaces de detectar con una resonancia, ni lo vamos a poder hacer en los próximos 10 o 15 años. Y sin embargo, el número de sinapsis que cada una de estas células recibe está ligeramente reducido, y cuando digo ligeramente es aproximadamente solo entre un 10 y un 20% menos de sinapsis. Así que en condiciones más o menos normales, la única diferencia es que en mutantes que carecen de ese receptor en estas células reciben menos sinapsis excitatorias y hacen menos sinapsis inhibitorias sobre las células piramidales, y en los ratones en los que lo hemos eliminado de esta población, básicamente observamos el mismo fenotipo. Número normal de células, pero las células de alguna manera están ligeramente desconectadas. Y esto, de forma más gráfica se puede observar aquí. Estos son 2 células de Chandelier, una célula normal y una célula mutante, y lo que pueden ver es que estos botones que observan aquí, que son sinapsis, pues están reducidos en los mutantes que carecen de este receptor, y como ven, las diferencias son muy significativas, pero marginales en cuanto al número total. Así que se pueden imaginar que para encontrar esta diferencia en un cerebro humano, pues uno tiene que recurrir única y exclusivamente a la patología. No vamos a poder hacer nada con
un paciente en condiciones normales con las técnicas de imagen que tenemos en estos momentos. Esto es para el otro tipo de intraneuronas y lo mismo, en este caso contactan sobre el cuerpo celular de las pirámides y lo que observan pues, es una reducción en el número de sinapsis. Lo que nos hemos preguntado es qué consecuencias tienen que esas células que están en números normales en estos ratones y que se colocan en el sitio adecuado y simplemente parece que están ligeramente desconectadas respecto a lo que ocurre en ratones normales, cuáles son las consecuencias funcionales de ello y si esto nos permite diferenciar, digamos, funcionalmente que dos tipos de intraneuronas que son aparentemente muy parecidas, digamos, si están encargadas de realizar funciones muy diferentes. Esto es trabajo de Jorge, otro postdoc en el laboratorio, lo que ha hecho hacer registros extracelulares utilizando tétrodos que se implantan en estos ratones y se puede examinar la función de estas células en animales que están realizando tareas de comportamiento, moviéndose más o menos libremente. En primer lugar, eliminamos estos receptores de la población, solo de la población que expresa parvalbúmina. Y lo que observamos, esas células en particular son células de disparo muy, muy rápido. Y lo que observamos es que fundamentalmente en estos ratones lo que se afecta es el ritmo gamma, este ritmo muy muy rápido, estas vibraciones, esta oscilación más o menos lenta es teta y esa es normal, se puede observar también en el mutante, pero las oscilaciones muy muy rápidas que corresponden a gamma están muy aumentadas en los ratones en los que esta población y solo esta población de intraneuronas está afectada. Y como pueden ver, los ratones, esto es un trazado, digamos, del movimiento del ratón en este open field, los ratones además son muy hiperactivos. Esto es otra forma de representar lo que les acabo de mostrar. Esto es un espectrograma de diferentes frecuencias y lo que pueden ver es que esta banda que corresponde a gamma y que está muy relacionada con procesos cognitivos y memoria de trabajo, por ejemplo, y sabemos que existen defectos en pacientes, por ejemplo, que tienen esquizofrenia precisamente en sincronización en esta banda. En estos ratones mutantes, el power de estas oscilaciones está muy elevado. Y esto correlaciona muy precisamente con defectos muy específicos en función cognitiva, por ejemplo, en memoria de trabajo. Y estos son, digamos, dos tipos de test. Este quizás el muy obvio de entender, se llama un maze en T, en el que primero se deja que el animal solo pueda ir a un sitio, se le pone una puerta en el otro brazo y después se remueve, se elimina y el ratón tiene que aprender que la segunda vez tiene que ir justo al lado contrario de ese maze, de forma que el ratón lo que hace es aprender que si la primera vez ha ido a la derecha, pues la segunda vez tiene que ir a la izquierda. Y los animales controles esto lo aprenden a lo largo de 3 días, en varias sesiones, de forma muy efectiva, llegan a ser prácticamente perfectos en este test. Es un test relativamente sencillo. Estos ratones mutantes, que desde cualquier otro punto de vista parecen bastante normales y que tienen, por ejemplo, algunas puntas de frecuencias epileptogénicas, pero no tienen epilepsia como tal, son incapaces de aprender esta tarea relativamente sencilla. ¿Qué ocurre cuando en lugar de afectar esta población muy específica de intraneuronas afectamos esta otra, que es muy parecida, pero es claramente una población diferente de intraneuronas que sinaptan sobre una porción diferente del cuerpo celular de las células piramidales? Pues lo que ocurre es radicalmente distinto. En este caso no hay cambios en el espectro en gamma, pero lo que sí observamos es una pérdida de sincronización en el rango más lento, en teta. Y eso se puede observar aquí, está cuantificado un déficit muy prominente de oscilaciones en el rango teta y quizás un pelín en delta, pero nada en frecuencias muy elevadas, lo cual sugiere claramente que los diferentes tipos de intraneuronas están especializadas de alguna manera en ayudar a sincronizar la función de las células piramidales en diferentes rangos de frecuencia, todos los cuales, están solapando de alguna manera durante esas tareas en las que los animales necesitan realizar, por ejemplo, un task cognitivo. A pesar de estos defectos, sin embargo, lo que observamos es que en los mismos test en los que los ratones que tenían este defecto en células parvalbúmina, estos ratones empiezan teniendo algunos problemas, pero terminan aprendiendo de forma más o menos normal. Así que no tienen problemas de memoria de trabajo, que era lo que caracterizaba a los otros mutantes. Lo que hemos encontrado de forma muy significativa es que tienen unos problemas muy severos de memoria espacial. Estos son otros tipos de experimentos de comportamiento en lo que nos ayudamos es del hecho de que los ratones de alguna manera exploran fundamentalmente objetos nuevos. Y en este caso, si les dejamos explorar 2 objetos y después cambiamos uno, los ratones van a pasar más tiempo con el objeto nuevo.
Este test lo hacen completamente normal. Sin embargo, si lo que hacemos es desplazar un objeto en lugar de cambiarlo por otro, es decir, que tengan que utilizar memoria espacial para reconocer aquel que se ha movido, los ratones normales, los controles lo hacen perfectamente. Los ratones mutantes tienen muchos problemas para darse cuenta de que ese objeto ha variado de lugar. Lo cual nos ha llevado a explorar digamos, cómo se representa esto en el hipocampo, y para esto, para representar el espacio, existen un tipo de células piramidales en el cerebro que utilizan, que codifican por información espacial. Estos son registros dentro del hipocampo, y en este caso no es un ratón, es una rata, pero lo que escuchan son los disparos de una neurona piramidal que se encuentra en el hipocampo, que está especializada en disparar solo cuando la rata llega a este corner, a esta esquina del open field, y no durante el resto del tiempo. Así que estas células están especializadas en codificar esa función, y obviamente están siendo, digamos, modificadas o de alguna manera moduladas por las interneuronas. Ese tipo de experimentos se puede traducir en este tipo de raster plot, en los que los puntos rojos muestran dónde dispara esa neurona específica, y el negro tiene el trazado de del ratón, en este caso de la rata. Y lo que pueden observar aquí es, digamos, es un heat map en donde señalaría dónde dispara esta célula piramidal en concreto. Lo que ocurre en estos mutantes, en donde las interneuronas CCK tienen, digamos, déficits, y como les he mostrado, tienen muchos problemas para distinguir información espacial, es que en los controles las células piramidales son más o menos normales, codifican muy bien para espacio, mientras que los mutantes, en donde falta de forma muy sutil un poco de inhibición por parte de estas células, lo que pueden ver es que los mapas son completamente mucho más difusos y son incapaces de codificar información espacial de una forma muy clara. Y si uno correlaciona, digamos, esta inestabilidad de las células, de las places, de las células que codifican espacio, con el comportamiento de los animales, pues es muy claro que cuanto peor codifican espacio, peor realizan esta tarea los ratones. Voy a terminar con esta imagen, simplemente para, digamos, el mensaje que les quiero transmitir no es tanto el de detalle, sino el que entiendan que poblaciones relativamente pequeñas o poco frecuentes en la corteza cerebral tienen funciones muy, muy importantes, y que pequeños cambios en el desarrollo de estas células, pequeños cambios que solo implican, por ejemplo, pues la pérdida de a lo mejor el 20% de sus sinapsis, que uno tendería a pensar que quizás no debería tener un impacto mayor, tiene consecuencias, digamos, funcionales y de comportamiento muy, muy importantes, y que cada una de estas poblaciones puede estar afectada por un conjunto de genes diferentes o por un conjunto de insultos específicos, porque tienen características diferentes, metabolismo diferente, actividad diferente, y que eso puede dar lugar, digamos, a trastornos similares en algunos aspectos, pero quizás diferenciados en muchos otros. Termino aquí dando las gracias a mi laboratorio, a las personas que han hecho este trabajo, las 3 personas que he ido mostrando a lo largo de mi presentación. Isabel, Cristina y Jorge han sido los 3 responsables de estos 2 trabajos. Nuestro funding está aquí, digamos, este es el lugar donde trabajamos ahora a la sombra de esta torre imponente en London Bridge. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias por su interesantísima charla. No se vaya.